Esta semana, para los que están siguiendo el plan de lectura, básicamente tuvimos que leer Primera de Corintios del 9 al 16. So for those who are following the reading plan, we needed to read 1 Corinthians 9 to 1 Corinthians 16. La semana pasada expliqué pues la introducción del libro y las razones por las cuales Pablo escribió el libro, así que vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué les parece? So last week I explained why he wrote the book and who he wrote it to and everything, but today we're going to get right into the material. Ajá. Así que voy a pedirles que se vayan, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios. So I want to ask you to go to Paul's first letter to 1 Corinthians. Ajá. Hay un par de cositas que nos quedaron pendientes ahí de la semana pasada que vamos a revisar. There's a couple of things that were pending from last week, and so we're going to look at them. Uh-huh. Así que voy a pedirles que en este momento vayan al capítulo número 1. Uh-huh. So I want to ask you to go to chapter number 1. Vamos a revisar un par de cositas ahí que quedaron. Capítulo 1, versículo 5. We're going to look at a couple of things there. Chapter 1, verse 5. Como era de esperarse, Pablo va a hablar en todas sus cartas de la realidad de nuestra vida en Cristo. So just as we expected, Paul begins all of his letters by talking about our life in Christ. Uh-huh. Es un tema que es central en todo lo que Pablo escribe. It's a central topic in everything that Paul writes. Entonces vamos a ver nada más un par de pasajes donde hace referencia a esto. So we're going to see some passages that make reference to that. Vea lo que dice en el versículo 5 del capítulo 1. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Verse 5, for in him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge, God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly await for our Lord Jesus Christ to be revealed. Uh-huh. You will, verse 8 too, right? No, el 7, hasta el 7. Okay. Entonces vean lo que dice. Dice que nosotros hemos sido en Cristo, hemos sido llenos de toda riqueza espiritual. So look how it says that in Christ we've been filled with every spiritual blessing. Y señala especialmente en el hecho de que tenemos palabra y conocimiento. Especially because we have the word and we have knowledge. Uh-huh. Entonces, una de las cosas, mis amados hermanos, que estamos tratando de cambiar en nuestra mente. So one of the things, my beloved, is that we're trying to change in our minds. Del concepto religioso que, pues, tristemente tuvimos por muchos años. From the religious concepts that sadly we had for many years. Es el hecho de pensar de que nos falta, de que venimos a Dios para que Él nos dé cosas que nos faltan. Is the idea that we lack in something, that we come before God because there's something that we lack. Básicamente, nuestra relación con Él o nuestras relaciones con Él son para pedirle que nos dé lo que nos falta, bendiciones, sabiduría, etcétera, etcétera. So basically our relationship with him is coming before him to ask him for everything that we need. Pero Pablo en todas sus cartas se asegura de recordarle a los creyentes. But Paul in each one of his letters, he reminds the believers que ya todo lo tenemos en Cristo, ya está dado. Todo ya está dado. Everything that we have in Christ has already been given. Porque Cristo es completo, ya no hay nada que falte en Cristo, ¿verdad? Because Christ is complete. There's nothing that lacks in Christ. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, estamos completos en Él, ya lo tenemos todo. So if we are in Christ, then we're already complete in Him, that we don't lack anything. Pásense al capítulo 3, versículo 23. Let's go to chapter 3, verse 33. Uh-huh. Cuando Pablo está
hablando de que unos son de Apolos, otros de Pedro y otros de él. When he's talking about how some are of Apollos, some De Pedro of Peter, o de Pablo. or of Paul. Recuerdan todo aquel pleito de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Remember the whole fight that says, so some said, oh, I'm from Peter, I'm from Apollos. Vea lo que dice en el 23. Look Y, at what it says in 23. y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. And it says, and you are of Christ, and Christ is of God. Entonces, aquí hay algo que es muy importante que nosotros revisamos cuando leímos Efesios. So here's something very important that we reviewed whenever we reviewed Ephesians. Y es el hecho de nuestra realidad en Cristo. And it's the fact of our reality in Christ. Nosotros vivimos diciéndonos, ay, que Dios te bendiga. We live saying, oh, God bless you. Cuando en realidad lo que debemos decir, eres bendecido en Cristo. But in reality, what we should say is you are blessed in Christ. Vivimos diciendo, ay, que el Señor te dé bendiciones espirituales, que abundes en bendiciones espirituales. We say, oh, may you have abundant blessings. Cuando ya las tenemos en Cristo. When we already have them in Christ. Porque sería como una persona que está en un barco. It would be like someone who's in a boat. Ajá, de esos, en un crucero, por ejemplo. Yo nunca he ido a un crucero, por si me quieren regalar uno. Cruise, for example. I've never been on a cruise. If anybody wants to give me one. Yo no me enojaría, pero I wouldn't be angry. He escuchado personas que se montan en el crucero. I've heard of people who get on the cruise. Y nadie en un crucero se está preocupando por las comidas. And nobody on the cruise ship is concerned about the food. ¿Verdad? Porque todos saben que están incluidas en el costo. Because we all know that that's included in the cost. Nadie le diría a otra persona, ojalá que te den comida en el crucero. You wouldn't say to someone, oh, I hope they give you food on that cruise. Ojalá que le den servicio al cuarto. Hopefully they have a room service. Ojalá que te permitan usar la piscina. Hopefully they allow you to use the pool. Nadie hace ese tipo de preguntas. Nobody asks those kind of questions. Porque eso ya todo está incluido para aquellos que van en el crucero. Because that's already all included for those who are going on the cruise. Y una de las cosas que estamos tratando de aprender And one of the things that we are trying to learn es el hecho de comprender lo que ya tenemos en Cristo. is learning what we already have in Christ. Ahora también la pregunta es, pastor, pero si yo estoy en Cristo y si ya todo lo recibí en Cristo, entonces ¿por qué sigo enfermo? ¿Por qué a veces no tengo paz? ¿Por qué a veces me siento atribulado? So you might be asking, well, if I have everything in Christ already, then why am I sick sometimes? Or why do I sometimes not have peace? Bueno, why do I continue in tribulation? Bueno, precisamente porque estamos en el proceso de comprender espiritualmente lo que tenemos en Cristo. But it's exactly because we're still in the process of understanding spiritually who we are in Christ. Ajá, es precisamente una obra del Espíritu Santo. It's a work of the Holy Spirit. Pero entendamos esto, no es que se nos va a dar, es que ya se nos fue dado. But let's understand this. It's not something that is going to be given. It's something that was already given. Ahora, si nos volvemos al capítulo 1, en el versículo 18. If we go back to chapter 1, verse 18. 18. Vamos a encontrar otro de los conceptos que son prevalentes en las cartas de Pablo. We're going to find another one of the concepts that is very prevalent in all of Paul's writings. Y es el concepto del evangelio. And it's the concept of the gospel. Vean lo que dice en el versículo 18. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes.
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Ujú. O sea, Pablo está diciendo, el mensaje de la cruz So Paul is saying the message of the cross es obviamente algo que confunde a aquellos que no comprenden la cruz. is obviously something that confuses those who do not understand the cross. Pero la cruz es de hecho uno de los puntos centrales del evangelio. But the cross is actually one of the central points of the gospel. Porque tal y como lo hemos dicho, en la cruz es donde se establece el nuevo pacto para nosotros. Because as we've said, the cross is where the new covenant is established for us. En la cruz cambió todo. In the cross, everything changed. Por eso cuando estuvimos leyendo los evangelios, That's why when we were reading through the gospels, veíamos que los evangelios era una curva ascendente hasta llegar a la cruz. we saw that the gospels were an ascending curve to reach the cross. Y una vez que Jesús murió en la cruz, todo cambió para nosotros porque se establece el nuevo pacto. And once Jesus died on the cross, everything changed because we entered into the new covenant. En esa cruz pasó algo que para la gente judía era algo ilógico. In the cross, something happened that for the Jewish people, it was something illogical. Uh-huh. Y era que un supuesto salvador moría en una cruz que era solamente para criminales. And it was something that the Savior died in a cross that was Uh-huh. for sinners. Ajá. Y entonces ellos no podían comprender cómo si que decía que era un salvador estaba muriendo en una cruz. And they couldn't understand that if this one who said he was the Savior of, if he said he was the Savior, then why is he dying on a cross? Y para los gentiles, para los no judíos, And for the Gentiles, for the non-Jews, esto era una locura. ¿Cómo alguien va a ir a pretender salvar a otros muriendo en vez de dirigirlos en una revolución? it was illogical for them because they thought, well, how is he going to save the people by dying instead of entering into a revolution? Pero vean que Pablo desde el principio establece que es la cruz el fundamento de todo lo que nosotros recibimos. But see how Paul explains from the very beginning that it's the cross that is the foundation of everything for us. Ahora, si regresamos otra vez al capítulo 3, So if we go back to chapter 3, Pablo también nos recuerda una realidad importante. Paul reminds us of an important reality. Y es, ¿quién es el que está haciendo la obra en nosotros? And it's that who is doing the work in us. Recuerden que el capítulo 6 empieza diciendo que Pablo quería hablarle a los corintios como espirituales, pero él no pudo hacerlo. Remember that in chapter 6, it starts by saying that he wanted to speak to the Jews as A los creyentes como espirituales. as believers, as spiritual, but he couldn't Ajá, porque eran carnales, because they were of the flesh, porque eran inmaduros. because they were immature. Precisamente por esas divisiones y esas lealtades. Especially because of the divisions and the loyalties. Ujú, ¿verdad? Pero vea lo que dice en el versículo 6. But look at what it says in verse 17. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y plata, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno.
Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Ok, varias cosas importantísimas de estos versículos. There's some very important things in these verses. Pablo está recordando que todo lo que estamos construyendo tiene un único fundamento. Paul is reminding us that everything we build has a foundation. Y es Cristo Jesús. And it's Christ Jesus. Que es Cristo el fundamento de todo lo que Dios está construyendo. And it's Christ is the foundation of everything that God is building. Y esto es muy importante porque nos ayuda a evitar caer en las manos de gente manipuladora. And this is very important because it keeps us from falling into the hands of people who want to manipulate. Si usted estudia o hace un análisis de los hombres que han desarrollado cultos o sectas. If you do a study of people who have began cults, la persona es el fundamento del culto, o la secta o de la religión. Es una persona. The person, it's always a person who's in charge or who's the foundation of the cult or the sect. Por eso Pablo está diciendo, señores, aquí no es ni Apolos, ni Pedro, ni yo siquiera. Somos el fundamento, es Cristo. So Paul is saying, it's not me or Peter or Apollos, it's Christ. Yo tal vez planté, Apolos tal vez regó, pero es Dios el que hace crecer el edificio, que hace que la planta produzca. He says, I planted and maybe Apollos watered it, but it's Christ who makes everything grow. El fundamento es Cristo. The foundation is Christ. Y por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros mantengamos la centralidad de Cristo en nuestra vida cristiana. And that's why it's so important for us to keep our center in Christ. Hay un gran problema cuando Cristo deja de ser el centro. There's a huge problem when Christ stops being the center. Por ejemplo, For example, el centro de una congregación se vuelve la profecía. For example, the center of a congregation becomes prophecy. O los dones. Or gifts. O la música. Or music. O el tema de la familia. Or the topic of family. Y creo que eso es una de las razones por las cuales muchas iglesias no tienen fruto o se desboronan fácilmente. And I think that's the reason for which many churches don't have fruit or they fade away quickly. Y es precisamente porque el fundamento no es Cristo. And it's precisely because their foundation is not Christ. Ahora, lo interesante es que Pablo dice que todos estamos construyendo sobre ese fundamento. Now, it's interesting because Paul says that all of us are building on that foundation. Y dice que debemos tener cuidado de cómo sobreedificamos. And he says that we should be careful how we build. Porque no importa si se está sobreedificando con oro, plata u hojarasca. Because it doesn't matter if we're building with gold or silver or with stones. O no, hojarasca. Straw. Ajá. Al final, todo, y esto es importante, al final todo va a ser probado.
And this is important. He says, at the end, everything will be tested. Ujú. Y Pablo lo dice de una manera muy clara. Toda nuestra Paul obra, says todo lo que ya hemos construido, Paul says it in a very clear way. Everything that we've built va a ser pasado por fuego. will all be passed through the fire. Y aquello que se construyó sobre el fundamento que es Cristo va a permanecer. And anyone who built on the foundation of Christ will remain. Pero el que construye y no construye sobre el fundamento, pues se va a salvar porque es salvo, pero sin recompensa. But anyone who did not build upon that foundation will survive, but that's it. They won't receive the reward. Uh-huh. Ok, ahora nos pasamos al capítulo 7. So let's go now to chapter 7. Uh-huh. Porque por ahí nos habíamos quedado. Because that's where we had left off. Recuerdan que en el capítulo 5 Pablo habla sobre aquel hombre que está cometiendo inmoralidad sexual. Remember in chapter 5, Paul's talking about the man who committed adultery. Que al final del capítulo 5, él les dice, entreguen a ese hombre a Satanás. Uh-huh. And then at the end of that chapter, he says to hand that man over to Satan. Uh-huh. Y eso lo expliqué la semana pasada. And I explained that last week. Ahora, en el capítulo 6, now in chapter 6, él sigue con el tema. He continues with this topic. Porque confronta a los corintios. Because he confronts the Corinthians. Porque ellos pareciera que se han vuelto superficiales en su práctica cristiana. It seems they had become superficial in their Christian practices. Algo que expliqué la semana pasada, pero es importante que yo lo vuelva a explicar ahora. Something that I explained last week, but it's important that I explain it again. Recuerden que la iglesia en Corinto era una iglesia conformada especialmente por gentiles. Remember that the Corinthian church was made up mostly of Gentiles. Corinto era una ciudad cosmopolita. Corinth was a cosmopolitan city. Y una ciudad con un contexto griego muy fuerte. And it had a very strong Greek context. Recuerden que aunque el Imperio Romano tenía toda esa zona bajo control, even though the Roman Empire had all of that zone under control, la cultura griega había dominado al Imperio Romano. The Greek culture had dominated the Roman culture. De hecho, la cultura griega era la cultura del Imperio Romano. In fact, the Greek culture was the culture of the Roman Empire. Es más, la cultura griega sigue siendo hasta el día de hoy la cultura que más ha influenciado esta parte del mundo. In fact, even to this day, the Greek culture is what has influenced this part of the world the most. Todas las filosofías griegas son las que dominan prácticamente nuestro pensamiento y filosofía modernos. All of the Greek philosophy is what has been the foundation for our philosophy. Incluyendo la política, la democracia es un pensamiento griego. Politics or democracy that has its foundations in Greece. Los griegos tenían el pensamiento de que podía haber una separación entre el alma y el espíritu. The Greeks had the thought or the idea that there was a separation between the spirit and the soul. De hecho, pensaban que el cuerpo era sucio y que se podía desechar y uno podía mantener puro el espíritu. And they even believed that the body was dirty and it could be done away with, but you could remain, the spirit could remain. Y ellos en la cultura diaria no veían como malas ciertas prácticas sexuales que obviamente Pablo confronta. And in the daily life, they didn't see many of the sexual sins. Well, they didn't see them as immoral, as Paul would point out. Aquí todos sabemos que, de hecho, los griegos son conocidos por no tener límites en asuntos sexuales. In fact, we know that the Greeks have the reputation for not
no tener límites. for not having limits sexually. Ujú. De hecho, quizás una de los conceptos más populares en la cultura griega era el hedonismo. Maybe one of the most popular thoughts coming from Greek culture was hedonism. Hedonism, ujú, Mhm. ¿verdad? Es que es básicamente el culto al placer. Which is basically El culto al placer. Aló. I'm thinking of how to say that in English. Is to make pleasure their God, basically. Okay. Ujú. O sea que el fin último del ser humano es el placer, eso es el hedonismo. So hedonism is basically the ultimate goal of humankind is pleasure. Es evitar el dolor y Is tener placer. Avoiding pain and looking for pleasure. Entonces los corintios como parte de la cultura griega, So the Corinthians, as part of the Greek culture, pues buscaban el placer. they looked for pleasure. Era una cultura que vivía de esa manera. It was a culture that lived in that way. Y como se podía usar el cuerpo para una cosa sin contaminar el espíritu, según ellos, And since according to them, you could use the body for one thing without contaminating the spirit, una persona podía entregarse a la gula y no afectar su espíritu. a person could give themselves to Gluttony. gluttony and not be affected in their spirit. Podían fornicar y adulterar y mantener su espíritu puro. They could fornicate and have adultery, but without affecting their spirit. Porque ellos pensaban que no había ningún problema. Because they felt like there was no problem. Ese es el contexto social de los corintios. That's the social context of the Corinthians. Antes de que penetrara el evangelio en esa región. Before the gospel penetrated that area. Y aquí les voy a decir algo que es muy importante para todos los que estamos tratando de leer la Biblia de manera responsable. And I want to say something here that's very important for all of us who are trying to read the Bible in a responsible way. Y es que nosotros debemos considerar el contexto histórico de las cartas, de los escritos. And that is that we should consider the historical context of these letters. Porque de lo contrario vamos a malinterpretar las escrituras. Because if not, we're going to misinterpret the scriptures. Y especialmente en 1 Corintios hay varios pasajes que se malinterpretan muchísimo. And especially in 1 Corinthians, there's a lot of things that people misinterpret. Y ya los vamos a revisar. And we're going to see them. De hecho, en una de las partes de lo que leímos, In one of the parts that we read, déjenme buscarlas. Específicamente en el capítulo 6, 13 al 20, vea lo que dice. In chapter 6, 13 through 20. Es más, vamos a leer desde el 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Verse 12. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Entonces, vean lo que Pablo está enseñándoles a estos corintios. So look at what Paul is teaching to these Corinthians. Que si bien habían interactuado con el evangelio, that if indeed they had interacted with the gospel, habían conocido a Cristo, they had known Christ, habían recibido el mensaje del evangelio,
They had received the message of the gospel. se habían arrepentido de sus pecados They had repented of their sins. y ahora eran cristianos, And now they were Christians. todavía tenían que pelear con un bagaje histórico y cultural muy fuerte. They still had to fight against a very strong cultural background. Ujú. Y que los hacía seguir creyendo ciertas cosas que debían dejar de creer. And that made them believe things that they should have stopped believing. Igual a como nos pasa a nosotros. The same way that it happens to us. Igualito. It's the Ujú. same. En el caso de ellos, In their case, esa expresión, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, era una expresión muy común de ellos. for example, food for the stomach and the stomach for food was a very common phrase for them. Porque a través de esa expresión, Because through that expression, lo que querían decir era que uno debe dejarse gobernar por lo que siente. Y si lo que quiere es comer, coma. what they would try to say with that phrase is you should let things govern you. If you want to eat, then eat. Ujú. Y Pablo dice, sí, si ustedes quieren hacer eso está bien, pero a los dos los va a castigar Dios. And Paul says, A los dos los va a destruir Dios, al estómago y a la comida. so what Paul is saying is, if you want to do that, that's fine, but God will destroy them both, the stomach and the food. Ujú. Y aclara que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. And he clarifies that the body is not created for sexual immorality. E introduce un concepto que posiblemente era nuevo para estos corintios. And he introduces a concept that is possibly new for the Corinthians. Vean que a algunos les sorprendió cuando leyeron que los corintios de alguna manera habían permitido que un hombre se acostara con la esposa de su padre. Some of you were surprised probably when it said that the De que alguien man se would sleep acostara with con... his father's wife. Ujú. Y algunos cuando leemos eso por primera vez decimos, pero ¿cómo era? Qué barbaridad, qué corrompidos que estaban. And when we read that, we think, oh man, how corrupt they must have been. Pero yo creo que más que corrompidos era que estaban confundidos. But I think more than corrupt, I think they were more confused. Su mente todavía tenía la forma del pensamiento griego y no del evangelio. Their mind still had the thought process that was Greek and Y not entonces, the gospel. Y entonces en el capítulo 6, bueno, en varios capítulos, Pablo enfrenta de una manera muy fuerte el pecado de inmoralidad sexual. So in chapter 6 and in several other chapters, Paul confronts the problem of sexual immorality very strongly. Ujú. Y todo bajo una sola premisa, And all of it under one premise que es totalmente nueva para ellos. that is completely new for them. Y es la que dice en el 19, And it's ¿acaso what it- no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? And it's what he says in verse 19. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you and whom you have received from Ujú. who is in you, whom you have received from God? You are not. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo. You are not your own. You are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ujú. Ojo lo que dice. Dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Listen to what it says. You are the temple of the Holy Spirit. Y entonces para estos corintios con mentalidad griega, esto es un cambio completo. So for these Corinthians with a Greek mindset, this is a complete change. Porque ahora ellos tienen que comprender de que el cuerpo es tan espiritual como el espíritu. Because now they need to understand that the body is just as spiritual as the spirit. Por eso, antes de eso, por ejemplo, en el versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? That's why in verse 15 he said, do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Entonces, Pablo se asegura de explicarle a los corintios
que ese pensamiento griego de cuerpo y espíritu separado no existe, que somos una unidad. So Paul takes the opportunity to explain to the Corinthians that Greek idea of the body and the spirit being separate, that it's incorrect, but that we are unified in Christ. Este tema lo trabaja en varias partes de esta carta. He touches on this topic in many places in this book, in this letter. Uh-huh. De hecho, es precisamente en el capítulo, creo que es 10. Déjeme I think ver. in chapter 10. Déjeme ver. Let me see. Déjeme ver. No, en el mismo 6. Uh-huh. It's actually in 6. Uh-huh. En el capítulo anterior es donde él empieza. In the chapter before is when he starts. Vea lo que dice en el 9. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Uh-huh. Entonces, aquí nada más quiero decir algo que no vamos a tratar a profundidad porque no es el momento. And I just want to say something here that we're not going to get in too deep at this moment. Y es el hecho de que en la lista Pablo se asegura de incluir dos palabras And that in this list, Paul makes sure to include 2 words que cuando se revisan en el griego, that when you look them up in Greek, no hay forma de que no haya claridad. there's no way for them not to be clear. Y son las palabras que en otra versión ponen como afeminados. In another version, they put Ujú. them as Sí, en versión Reina Valera dice ni los afeminados ni los que se echan con varones. En esta versión decía ni los homosexuales ni los sodomitas. in this version in English, it says neither sexually immoral or Ujú. Ajá, los. adulterers, nor men who have sex with men. Ujú. Entonces, estas dos palabras, sodomitas y homosexuales, Those 2 words, sodomite would be the word in English, and homosexuals, aunque no tienen necesariamente o precisamente la misma definición que tienen hoy, even though they don't have the exact same definition that they have today, sí hacen referencia a las prácticas entre hombres que abusan a menores. but it makes reference to men who abuse minors. A eso se le llaman sodomitas. That's what they're referring to as sodomites. Y a hombres que se acuestan con hombres. And men who have sex with men. Ahora, posiblemente, digo esto porque usted posiblemente va a escuchar a algunos, incluso cristianos, I say this because you're probably going to hear others, including Christians, dando explicaciones de estos pasajes diciendo que Pablo no estaba hablando de los homosexuales como se habla hoy. saying that Paul wasn't talking about homosexuals as we have today. Ajá, sino que estaba hablando de abusadores de niños. But he's actually talking about child abusers. A eso se les llama sodomitas. That's what is called sodomites. Pero aquí tenemos que comprender el contexto de la carta. But we need to understand the context of the letter. Y aquí todos sabemos, y si no lo sabía, pues sépalo, And we all know, and if you didn't know it, then you know it now, que debido a esa cultura griega hedonista, that
due to the hedonistic Greek culture, Ujú. Básicamente que seguía los impulsos sexuales, físicos y sí, físicos. that basically just followed the sexual and Sí, the sexual physical impulse. impulses. Ujú. Era muy común en la cultura griega el homosexualismo, muy común. It was very common in that culture, homosexuality. De hecho, en este momento, cuando Pablo escribe esta carta, In fact, in this moment in which Paul is writing this letter, hay una gran polémica porque uno de los altos gobernantes romanos, there's a great debate because one of the Roman rulers está precisamente proclamando su matrimonio con un joven menor de edad. Was announcing his relationship with a minor, Un hombre. a man. Entonces, la homosexualidad, aquí la palabra homosexualidad y sodomitas son muy claras, están haciendo referencia a las relaciones entre hombres. So these two words, sodomite and homosexual, are very clear, talking about child abusers or homosexuals. Ajá. Y por oposición o por contraste también se aplicarían a mujeres. And by contrast, this would also apply to women. Lo digo porque existe una corriente moderna de tratar de desacreditar estos pasajes, pero no hay forma históricamente de desacreditarlos. I say all this because there's a wave currently trying to discredit these verses, but there's just no way to discredit them. Además, tenemos el diseño original y como Pablo también lo confirma después lo va a hablar, el hombre y la mujer. And we have the original design, which Paul will explain later, of man and woman, Que es precisamente lo que habla en el capítulo 7. which is what Paul talks about in chapter 7. Hay gente que dice, bueno, la Biblia en ningún momento describe que no debe haber relaciones homosexuales. Bueno, eso no es cierto, ya lo acabamos de ver que sí lo describe. Well, some people say that it doesn't say anywhere in the Bible that homosexuality is wrong. Well, we just read about it. Pero también en el capítulo 7, Pablo empieza a hablar de las diferentes dinámicas que se pueden dar dentro de un matrimonio. But then in chapter 7, Paul talks about different dynamics that can happen within a marriage. Y dice que el cuerpo del hombre no le pertenece al hombre, sino a su esposa, y el de la esposa al hombre. And he says that the body doesn't belong to the woman, but to her husband and vice versa. De hecho, en el 3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. And in verse 3, it actually says the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. En el 5 dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. It says the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Entonces, vean que en ningún momento menciona a hombre con hombre o mujer con mujer. It never mentions man with man or woman with woman. Después habla sobre los solteros y les dice, ustedes debieran de quedarse solteros. In fact, he talks to the single ones and he says that it's better to remain single. Y si nosotros tenemos en mente la cultura griega que gobierna a los corintios, and if we had the mentality of the Greeks that governed the Corinthians, la introducción del concepto de pureza y mantenerse sin relaciones sexuales era algo completamente nuevo para ellos. The idea of remaining pure and not having sexual immorality was completely foreign to them. Pablo les dice, yo preferiría que ustedes se quedaran como yo. He says, it's better for you to stay as I am. Pero eso no se los puedo imponer porque solamente Dios le puede dar el don de celibato a la gente. Because then we couldn't obligate people to do that because then we would have to make everyone take a vow of celibacy. Pero solo Dios puede dar eso. Eso es algo que viene de Dios.
but we can't do that because it's something that comes from God. Incluso dice que si hay un hombre que tiene una esposa que no es creyente y está de acuerdo de vivir con ella, que se mantengan, que no se divorcien. And he says that if there's a man who has a wife and he's wants to be with her, that he should be with her. Porque la unión, incluso la unión sexual, tiene el poder de hasta influir en el cónyuge. Because, sorry, can you say that again? Que el poder de la relación conyugal o de marido y The mujer. power of the relationship with the woman, Sí, las relaciones íntimas the intimate relationship, tienen el poder de influir en el cónyuge, en el esposo o la esposa que no es creyente. has the power to influence the husband or the spouse who's not a Christian. Qué diferente era como alguna gente, yo me acuerdo cuando yo me convertí, predicaban, si usted tiene un esposo que no es cristiano ni se le arrime, no permita que le toque porque ahí está el diablo, Satanás. It's so different from before when we would preach. If you have a husband or a wife that's not of Christ, then don't even get close to them because that's when Satan will come. No le permita acercarse ni tocarla porque usted es pura. You can't even get close to them or touch them because that's not because Y you're eso, pure. eso posiblemente es cierto si es un hombre promiscuo que anda por todo lado. And that's true if somebody is promiscuous and they're going around everywhere. Pero si es un hombre que es fiel, que es buena persona, simplemente que no es religioso, más bien Pablo dice, quédense porque hay más posibilidades de ganarlo para Cristo si se mantiene el vínculo a que lo echen. But if it's somebody who is who wants to stay with you and it's actually better because then they have that bond with you and it's a higher possibility that they will come to know Christ. Uh-huh. En el capítulo 8 continúa y ahora trata el tema de lo consagrado a los ídolos. In chapter 8, we get into the topic of food sacrificed to idols. Uh-huh. Porque obviamente en esa cultura no judía, because obviously in the culture that was not Jewish, pues comían de todo. They ate anything. Y recuerden que mucho de lo que la gente comía se lo sacrificaban a los ídolos. And remember that everything that they ate was sacrificed to idols. O se lo ofrecían. Or it was offered to them. Piense qué raro debería ser para alguien de la India. Think about how weird it would be for someone from India vernos a nosotros orar antes de los alimentos y bendecirlos en el nombre de Jesús. To watch us to pray over our food and to hear us say in the name of Jesus. Bueno, igual para ellos, eso que para nosotros es algo natural, posiblemente para ellos ofrecer su comida a los dioses era totalmente natural. So the same way, even though it would seem weird to them, for them it was something completely normal to offer their food to idols. Porque aquí es importante leer todo el capítulo que no vamos a revisar hoy. And so that's why it's important to read the whole chapter, which we're not doing today. Porque Pablo dice, vean, señores, todos aquí sabemos que los ídolos no existen. O sea, no existen esos otros dioses, solamente hay un Dios. Because you're saying, we know that all of those other idols, all of those other gods don't exist. Only one God exists. Así que si alguien le ofrece un pedazo de pan a la luna, eso no tiene nada que ver. So if somebody offers a piece of bread to the moon, it just doesn't matter. Porque para nosotros hay un solo Dios. Because for us, there's only one God. Pero tienen que tener cuidado porque, o sea, que ustedes podrían comer ese pan sin ningún problema, no les va a hacer daño. Nada más denle gracias a Dios y no les va a hacer daño. And you can eat that piece of bread and it's not going to do you any harm because it doesn't matter. Aunque se lo hayan ofrecido a, no sé, al Dios de la luna, al Dios Even luna. though they might have offered it to the God of the moon. Pero lo que sí tienen que tener es conciencia de que hay hermanos alrededor suyo que se podrían confundir. But what you should be aware of is that there are brothers around you who could be confused. Es más, algunos de esos hermanos siguen acostumbrados, aunque son creyentes ya, siguen acostumbrados a esas prácticas, a esas tradiciones.
And he says, because some of them, even though they're believers, they are still accustomed to those practices. Eso me recuerda a alguna gente que llega los domingos a la iglesia That reminds me of some people who get to church on Sundays. y yo los veo que se persinan todavía. Se van atrás. And I watch them, they, how do you Cross. say it in English? They do the Catholic thing. Ujú. Y a veces me dicen, padre, estuvo muy bonita la misa. And they say, Father, it was a great mass. Y yo no me pongo, no, hermano, yo no soy un padre. No hace falta. And I don't say, no, I'm not a father. Pero No. lo cierto es que nos cuesta mucho desarraigarnos de las tradiciones, señores, mucho. What is true is that it really takes us a lot to get rid of those old traditions. Entonces Pablo introduce un concepto que es muy fuerte en la carta. So Paul introduces a concept that is very strong in the letter. Y vea lo que dice en el versículo 7, dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne y a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. But not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think of it as having been sacrificed to a god, and since their conscience is weak, it is defiled. Ve lo que perdón. But food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, and no better if we do. Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Sí, esa frase debemos guardarla en nuestra mente. Cuidado de que mi libertad no sea piedra de tropiezo para los hermanos. We should guard that phrase in our hearts. Be careful so that you do not become a stumbling block. O que los confunda. Or so that you don't confuse. Y dice, versículo 10, porque si alguien de débil conciencia te ve a ti que tienes este conocimiento comer en un templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Verse 10, for if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Uy. So then this weak brother or sister for whom Christ died is destroyed by your knowledge. Al pecar así contra los hermanos hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again so that I will not cause them to fall. Vea qué principio, hermanos. Si nosotros pudiéramos grabarnos ese principio en nuestro corazón, qué montón de cosas cambiarían. If we could record that principle in our minds, how many things could we change? Vea, cuando yo comencé en esto, todo era malo. Bueno, no tanto como los que empezaron antes, que todo era peor. When I began in this, everything was bad. Well, not as much as those who were. Yo escucho a los que tienen un poquito más en esto decir, cuando yo crecía en la iglesia, ir al cine era malo, escuchar música era malo, salir a jugar deportes era malo, ir a una piscina era malo, ir a la playa era malo. When I hear others say, but that before in religion, going to the movies was bad, going to sports games was bad, going to the pool, going to the beach was bad, everything was bad. Y gracias a Dios, pues después el conocimiento nos permitió liberarnos de esos legalismos. And thankfully, after that, thanks to having more knowledge, we were able to free ourselves of some of that legalism. Y entonces, pues ya pudimos ir al cine. And so then we were able to go to the movies. Ya un hombre y su esposa pueden darse una bailadita en una fiesta familiar.
And now a husband and wife can dance together in a party, y pueden poner una música romántica en su casa. and they can put on romantic music in their home. Ajá, y gracias a Dios por esa libertad. And thanks to God for that freedom. Pero ¿dónde estaría, para ponerlo para darle una aplicación práctica, dónde sería un problema? So to give you a practical example, where would be the problem with that? Sería un problema si, por ejemplo, le digo a Evelyn, no hay nada malo en que Evelyn y yo nos echemos una bailadita, pues entonces vamos todos los viernes a bailar. So the problem would be if I say there's no problem with Evelyn and I dancing together. So we go every Friday to go dancing. Y entonces la gente me ve y yo digo, no, pues yo ando con Evelyn, no estoy haciendo nada malo. And the people will see me and I say, no, but I'm with Evelyn. There's nothing wrong. Entonces, gente que está empezando en su fe, So then people who are starting in their faith, a quienes la vida del bailongo los destruyó sus vidas, los metió en el alcohol y en el adulterio. that maybe their lives were destroyed before because of being in that lifestyle, and it threw them into alcoholism and all of that. Van a usarme a mí como justificación para ellos caer en eso de nuevo. They're going to use me as justification to fall into that again. Porque como para mí no es un problema, Because since it's not a problem for me, pero creo que el cristianismo se fue del otro extremo. but I think Christianity went to the other extreme. Entonces ahora, no, mientras yo esté bien con Dios, allá los demás. And we say, well, as long as I'm good with God, and it doesn't matter what everyone else thinks. Y más bien creo, hermanos, que estamos haciendo pecar a mucha gente, a muchos de los débiles en su conciencia. And I believe that we're making a lot of weak people sin, who are weak in their conscience. Por los chistes que contamos, because of the jokes that we tell, tal vez las películas que vemos, maybe the movies that we watch, la música que escuchamos, the music that we listen los to, lugares a los que vamos a comer. the places that we go to eat. Ahí la lista puede ser enorme. The list could be very long. Entonces vea qué pensamiento no legalista, sino radical el de Pablo. So see how how radical, not legalistic, Paul's thoughts are. Ajá. Pablo es radical, él no es legalista, es radical. Paul is radical, not legalistic, but radical. Dice, por tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás. So he says, al final 13. Yeah, I'm looking for it. Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall. Entonces, vea qué maravilloso principio nos enseña Pablo. So look what a beautiful principle Paul shows us. Y lo repite constantemente, lo repite por lo menos 2 veces. And he repeats it at least twice. De hecho, lo vuelve a repetir en el capítulo 10. Vean el capítulo 10. And he repeats it again in chapter 10. En el versículo 23. In chapter 23. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Señores, de hecho, dedica todo el capítulo 7, perdón, todo el capítulo 9. So Paul, he dedicates all of chapter 9. Ustedes lo leyeron, a hablar de todos los derechos que él podría usar como apóstol. To talk about all of the rights that he could use as an apostle. Dice, yo podría estar casado como ustedes. He said, I could be married like you. Yo podría hacer los viajes que ustedes hacen. I could take the trips that you take. Pero yo me limito a sí mismo. But I a mí limit mismo. myself. Incluso enseña uno de los principios que para mí como pastor es maravilloso. And he includes one of the principles that for me is wonderful. Ve lo que dice en el versículo
versículo 3 en adelante dice, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con los trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que esto está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. Verse 13 until which verse? Desde el 3 al 12. Chapter 9. Uh-huh. This is my defense to those who sit in judgment on me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers in Cephas? Or is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Do I say this merely on human authority? Doesn't the law say the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out to grain. Is it about oxen that God is concerned? Surely he says this for us, doesn't he? Yes, this was written for us, because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Uh-huh. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? So what is Paul saying? Dicen, señores, nosotros también tenemos derecho. He's saying we also have rights. Pero renunciamos a esos derechos a veces. But sometimes we renounce those rights. Precisamente para no hacer pecar a la gente. Precisely so that we don't cause others to sin. Y a mí me parece que a muchos líderes se les olvidó leer este pasaje. Muchos líderes religiosos se les olvidó leer este pasaje. And I think that a lot of religious leaders forgot to read this verse. Se quedan nada más donde dice, yo tengo derecho, si sembré semilla espiritual, tengo derecho a recoger lo material. And they read only to the part that says, if I El 11. sorry. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Uh-huh. Lo cual es totalmente correcto. Which is completely true. Nosotros, todos los creyentes, debemos asegurarnos de que la gente que nos está liderando y que está plantando la semilla espiritual de nosotros estén bien. Those of us who are believers, we need to make sure that those who are feeding us spiritually are eating well. Y no hay nada de malo de que ellos tengan salarios de los diezmos y las ofrendas que damos. And there's no problem with them having salaries from our tithes and offerings. No, pero Pablo va más allá y dice, pero señores, aún de eso renunciamos nosotros para no hacer a la gente caer. But Paul says, even to that, we renounce in order for us not to cause others to sin. Uh-huh. Y entonces continúa en ese capítulo hablando de todos los derechos que él podría utilizar, pero cómo él renuncia a esos derechos por amor de los nuevos creyentes. So he continues with the whole chapter explaining all the rights that he has, but he renounces for the good of the believers. Porque él quiere establecerle un principio
contrario al hedonismo a los corintios. because he wants to establish a culture that is contrary to hedonism of the Greeks. Ajá, que no, enseñarles que no se trata de ustedes, señores, se trata de los demás. In teaching them, it's not about you, it's about others. No, no todo tiene que ser para ustedes. Pueden renunciar un poquito de lo de ustedes para que los demás crezcan. And he's explaining it's not all about you. You can renounce some of what you want so that others can grow. Y se pasa al capítulo 10, And then it goes to chapter 10, donde hace precisamente una comparación entre nosotros y los israelitas. and he makes a comparison in between us and the Israelites. Y cómo los israelitas fueron un pueblo egoísta, egocentrista. And how the Israelites were a selfish and egocentric Y culture. ese egocentrismo lo llevó a la idolatría And that egocentrism took them to idolatry y a la inmoralidad sexual. and to sexual immorality. Y por eso ellos fueron destruidos, And that's why they were destroyed. ¿verdad? De hecho, uno de los pasajes en este capítulo 10 más hermosos dice lo siguiente en el versículo 13. One of the most beautiful passages is verse 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Les está diciendo, vean, ustedes ahora en Cristo pueden resistir las tentaciones, pueden negarse a los placeres. He says you can Resistir la tentación. resist the temptation. Pueden negarse a los placeres. You can deny yourself pleasures. No tienen que vivir como vivían antes, You don't have to live as you lived before, gobernados por el hedonismo, governed by hedonism, gobernados por los dioses. governed by other gods. Y vuelve a repetir, como lo leímos en el versículo 23, la frase. And we can go back and read what he says in 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Al final, en el versículo 31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Even as I try to please everyone in every way, for I'm not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Y se pasa al 11:1 diciendo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. And he begins chapter 11 by saying, imitate me, therefore, as I imitate Christ. Y por ahí vamos a cerrar en esta noche. And we're going to close there tonight con ese pensamiento. with this thought. Y el pensamiento es, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos capaces What would happen if we were able de decirle a los nuevos convertidos, to say to the new converts, a los que están en el proceso de conversión, or to those who are in the process of conversion, a esos que Jesús llamó los más pequeños? the ones that Jesus called the little ones? ¿Qué pasaría si pudiéramos decirles, What would happen if Vean. we were to be able to tell them, yo soy consciente de que ustedes apenas están empezando I know that you are just starting out en su relación con Dios,
in your relationship with God, un Dios invisible, an invisible God, su relación con Cristo, your relationship with Christ, un Cristo invisible. an invisible Christ. Y ahora viven por el Espíritu, And now you live by the Spirit, un Espíritu invisible. a spirit that's invisible. Pero no se preocupen. But don't worry. Si ustedes imitan mi conducta, If you imitate my conduct, mi carácter, my character, mi forma de vivir, my way of living, van a estar imitando a Cristo. you're going to be imitating Christ. Yo no sé qué les hace pensar esto, I don't know what that causes you to think, pero imagínense si en vez de decirle a la gente, esos que están empezando, but imagine instead of saying to the people who are just starting out, pongan los ojos en Cristo, put your eyes on Christ. le podamos decir, míreme a mí, mire ya a Cristo, mire a Cristo formado en una persona por muchos años. Así es Cristo, míreme. Look at me. Look at someone who that Christ has been formed in for many years. Entonces alguien podría decir, no, porque ellos tienen que aprender a ver a Cristo. Sí, pero al principio, como un bebé solo conoce a mamá y papá. But you might say, no, but they have to learn to look for Christ. Well, yeah, but think about a newborn baby. Un bebé solo conoce a mamá y papá, no conoce a Dios. They only know mom and dad. They don't know God. Conoce a Dios a través de papá y mamá. They know God through mom and dad. Pues debiéramos poder decirle a los nuevos creyentes, en algún momento vas a conectarte directamente con Dios, pero mientras tanto, mírame a mí, imítame a mí. We should be able to tell the new believers, at some point you'll be able to connect or to see Christ directly, but for now you can look at me. Así que los animo a seguir leyendo. So I want to encourage you to keep reading. Muchas gracias, familia. Que pasen buenas noches. Nos vemos. Thank you. Have a great night.